Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros para la entrega de este día de Geopolítica. Vamos a ver los temas más relevantes del país y del resto del mundo, las informaciones que generan debate en nuestro país y también nuestros invitados que son muy bien recibidos y agradecemos su participación siempre en cada entrega. En el día de hoy vamos a hablar con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Corre camino, está dándole un dinamismo tremendo al defensor del pueblo, que es una institución, un órgano que mucha gente todavía, a pesar de que tiene ya más de 10 años, hay personas que se preguntan, ¿qué es el defensor del pueblo? Pablo, brevemente, porque tampoco va a dar una charla de lo que es el defensor del pueblo, si hay otros temas que tratar con él. Así que vamos a hablar con Pablo en un ratito. A continuación, el comentario internacional, el comentario de geopolítica con el compañero Leandro Campo. Buen día, Leandro, y adelante. Saludos a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica y muchas gracias a Nelson Encarnación por permitirme llegar a todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de este espacio Geopolítica que como cada domingo tiene una oportunidad de compartir ideas y compromisos con los temas más importantes que rodean al mundo y a la República Dominicana. Mire, esta vez queremos compartir con los amigos televidentes una preocupación que está en el mundo y está relacionado con los últimos acontecimientos en Siria, que resulta ser que todavía siguen siendo noticias importantes para el mundo. Miren, ahí el conflicto se ha agudizado porque ahora ha tomado nuevas dimensiones y que deben ser de preocupaciones para el mundo, sí, para la estabilidad del mundo por la importancia geográfica y geopolítica que implica ese espacio en el Medio Oriente. Ahora resulta que la piñata montada en Siria, tanto por Israel, por los grupos internos, por las milicias que destronaron al presidente Bashar al-Assad y por el principal actor en esa contribución que fue el presidente Erdogan de Turquía. Ahora la lucha es por cuáles de los países de Oriente, de ese Medio Oriente, se convierte en la potencia más importante de esa zona. Y estoy hablando que hay una lucha a muerte entre Israel, que ha intervenido en territorio sirio en supuesta lucha contra lo que pudiera llamar enclave de Irán, que es su enemigo natural y su archirrival reconocido, y está impulsando lo que se llama la operación Pulpo, que busca quitarle quitarle espacio, quitarles brazos a Irán a través de lo que ellos consideran sus grupos satélites. Y esos grupos satélites a Irán, que dice Israel, son Hezbollah, que tiene una franja en Siria, Hamas, que está en la franja de Gaza, y el grupo de los hutíes, que están en Yemen y que tienen una participación activa en esa zona. Israel trata de quitarle fuerza a Irán a través de esos grupos, pero eso va a desencadenar en un acorralamiento de Irán y que terminará con una reacción altamente peligrosa, y lo estamos diciendo aquí en este espacio hoy. Si las persecuciones de Israel, si el hostigamiento hacia los grupos satélites de Irán continúan, eso terminará en una confrontación de dimensiones peores para el mundo. Pero además, en ese propio conflicto, Turquía entra en el territorio tratando de enfrentar en esa conflagración
y esa diversidad de grupos a los kurdos, que son parte importante de las milicias que han logrado derrocar al presidente, pero que Turquía, que apoyó a las milicias, está en contra de los kurdos. Es decir, eso es para nunca acabar. Y además están ahí los intereses de los rusos, de los norteamericanos. Eso no tiene parangón, y por ahora lo que se avecina es una mayor complicación de todo lo que está pasando en esa zona. Y eso para ya al inicio del año 2025, es altamente peligroso que entremos con una agudización del conflicto ahí en Medio Oriente, además ya de lo que tenemos en la Franja de Gaza y en el Líbano. Mire, por otra parte, quiero compartir con los amigos televidentes una resolución que el pasado 17 de diciembre tuvo a bien las Naciones Unidas, sí, evocó una sentencia, o puso en público una sentencia en la que se prohibía, digamos, el endiosamiento o promover el fascismo como ideología política en el mundo. Esa resolución es importante que la población mundial pueda entender. Óigame bien. La resolución prohíbe la glorificación del fascismo, y todo el mundo sabe lo que significó el fascismo para el mundo. Y también todo el mundo debe conocer cómo específicamente la Unión Soviética, y que hoy Rusia es heredera de la Unión Soviética y fue quien presentó la resolución. Esa resolución fue respaldada por 119 países y 53 en contra, y 10 países se abstuvieron. Abstenerse en una resolución de ese nivel, que está clara y específica, es frente a la glorificación del fascismo como corriente ideológica política, es lo mismo que oponerse, porque eso no tiene punto medio. Y óigame bien, lo que quiero compartir desde este espacio Geopolítica: los llamados abanderados de la democracia se opusieron a que se sancione la glorificación del fascismo. Alemania, Francia, la cuna de la civilización, Estados Unidos, Finlandia, Israel, entre otros tantos, que no apoyaron que se condene la glorificación del fascismo en una resolución de las Naciones Unidas. Sin embargo, los principales países que no la apoyaron fueron los de Occidente, lo que se arrogan ser los representantes de la democracia, incluyendo a España. Eso es a Dios rogando y con el mazo dando, porque una cosa es decirla y otra cosa es hacerla, porque los que ayer fueron víctimas de ese fascismo, hoy no son capaces de condenarlo. Pero bueno, así es la política y así es la doble moral de los llamados promotores de la democracia y la verdad en el mundo. Hago una parada del mundo y quiero dedicar 2 minutos a un acontecimiento que sucedió en la República Dominicana y que reviste una de las mayores importancias de los últimos años en este país. Mira, y me estoy refiriendo a la resolución o a la sentencia 01-2024-0025 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el que ha dicho, a partir de una solicitud, digamos, de amparo del señor de apellido Billini, de la República Dominicana, quien aspiraba a ser candidato presidencial en el 2020, en el 2024, y la Junta Central Electoral le impidió que sea candidato. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana le ha dicho al señor a Billini y a la sociedad dominicana, voy a ser específico con el nombre, Emilio Fiallo Billini fue quien sometió el recurso
al Tribunal Constitucional y este le dio ganancia de causa. Es decir, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha dicho que se puede tener candidaturas independientes en cualquiera de los espacios en los que se puede elegir. ¿Por qué? Porque prohibirle a un ciudadano de cualquier latitud, sea en el ámbito municipal, congresual o municipal, ser candidato por reglas de los partidos o por esos grupos, es violatorio del derecho de elegir y ser elegible, que es un principio fundamental. Y se supone que un principio fundamental está por encima de cualquier reglamento, de cualquier posición o de cualquier posibilidad interna. Los llamados demócratas del mundo, de República Dominicana, le han entrado a esa resolución. Sin embargo, yo quiero recalcar que la práctica de los partidos políticos está muy lejos del Estado de Derecho y de la democracia. Es un ejercicio pleno de democracia y felicito y respaldo de manera categórica la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Así que para mí, Leandro Campos, fue un enorme placer haber compartido este espacio con ustedes y será hasta el próximo domingo. Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Pablo Ulloa es un funcionario público, está a la cabeza de uno de los llamados extrapoderes, son los órganos constitucionales. El Defensor del Pueblo fue creado mediante la Constitución del año 2010. Bueno, el Defensor del Pueblo estaba creado anteriormente, ya la ley, la Constitución lo constitucionalizó y le dio el rango de órgano que tiene la misma categoría de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas. Son los órganos constitucionales. Mucha gente pregunta, ¿y qué hace el Defensor del Pueblo? Pero el Defensor del Pueblo solo está para atender las quejas de los funcionarios contra la administración, o sea, de los organismos públicos, o también tiene ámbito en las disputas entre usuarios de servicios de entidades privadas, entidades comerciales, etcétera. Entonces hay un poco de confusión en todo lo que es el ámbito del Defensor del Pueblo. Pablo, inmenso placer de que esté aquí. El placer es mío y estrechar amistad, de verdad, de todo corazón. Gracias por permitirme venir, gracias por la invitación y te reitero mi amistad, Nelson. Igual, ese doble día. Lo que yo decía a la introducción, que... Mira, justamente aprovecho lo que planteas para orientar, porque el medio lo permite. El Defensor del Pueblo, como bien dices, nace con una ley, la 1901, pero no es hasta la Constitución 2010 cuando ya adquiere el rango de constitucional, como bien describes, como extrapoder, y al mismo tiempo se elige a la primera persona que asume la posición de Defensor del Pueblo. Ahora, dentro del punto de vista de lo que es el defensor, es un garante de la buena administración, para con ello garantizar los derechos fundamentales. Y hay una visión que hemos tratado de darle en esta gestión justamente para poder significar varios valores: eficiencia, accesibilidad, transparencia e indiscutiblemente lo que ha tenido más impacto, que es el cumplimiento gubernamental, porque de eso se trata. Si el Defensor del Pueblo ejerce sus funciones, todas las instituciones cumplen el reglamento y las leyes que le corresponden. Pero de igual manera, al no ser posible en República Dominicana, por nuestra historia y nuestras características, es que se hace necesario tener una figura que pueda ser un fiscalizador de la gestión gubernamental. Y tú ponías un ejemplo de los órganos de extrapoder. Cámara de Cuentas es un fiscalizador, pero de las cuentas públicas, de la parte contable y financiera.
Bueno, el defensor es un fiscalizador de la gestión justamente con la cual los servidores públicos, en este caso los ministros, los directores generales y otras entidades, prestan los bienes y servicios que plantea la Constitución como parte de los derechos fundamentales. Ahora, decías un elemento, la parte privada. Bueno, la parte privada del defensor se limita a aquellas situaciones de prestadores de servicios públicos, la parte de telefonía, y yo pongo varios ejemplos aprovechando que está acá. Por ejemplo, salud lo brinda un hospital y una clínica. Sí. La educación lo brinda un colegio y un liceo. Por lo tanto, ese derecho fundamental, en ambos casos, el defensor del pueblo sí tiene competencias para fiscalizar, para supervisar y para generar lo que son las acciones defensoriales que permiten justamente que ese ciudadano o ese individuo reciba lo que por derecho le corresponde. Correcto. Bueno, por un caso específico así, el ámbito del defensor puede llegar al siguiente escenario. En una clínica, que es frecuente, más de lo que se puede imaginar, un paciente, por X razón, no paga la cuenta, en lo que se tramita la gestión para ver si consigue el dinero, le retienen el paciente. Y yo te lo pongo, Ahí hay una violación de derechos y yo te humanos. lo pongo de otra manera que también pasa, para que veas que la misma situación que pasa tiene dos vertientes. Hay un vivo que quiere salir de la clínica porque ya recibió las atenciones y hay cadáveres que no son entregados justamente por la misma razón, por el pago. Ahí entra el defensor del pueblo. Independientemente de que existe la DIDA, la Superintendencia de Salud, que son los órganos que la Ley de Seguridad Social plantea, el espacio indiscutiblemente se genera para el defensor porque hay un derecho fundamental vulnerado que es el derecho 62, que es el derecho a la salud. Esa es parte justamente de lo que ha hecho el defensor del pueblo, por eso te ponía no solamente el vivo que quiere salir, sino los cadáveres que muchas veces, si tú no tienes un acuerdo de pago o no le firma un documento que le garantice a la clínica el pago, no te entregan al vivo o al muerto, y hemos resuelto muchos temas de ese tipo. ¿Les ha tocado Sí, ir a la clínica? Justamente, incluso en hospitales se han dado fiscalizaciones que tienen que ver justamente con la calidad del servicio, pero también en clínicas hemos tenido que incidir porque hay ciudadanos que se sienten justamente que están siendo invadidos al momento de que no pueden salir. Una cosa es el negocio, que indiscutiblemente Claro, hay que tiene protegerlo. características, pero desde el punto de vista de la provisión del servicio también hay protocolos. Por eso nosotros nos aferramos a lo que plantea la CISARRIL, como es el órgano supervisor del sistema de salud y del afiliado. Entonces nosotros actuamos sobre la base de lo que está escrito. Y lo que está escrito es que nadie puede ser retenido, porque si no es un acto inmediatamente de transgresión de los límites individuales. Mira. Y si lo ponemos al revés, bueno, ya eso pasaría al ámbito de la demanda comercial, y me imagino. El vivo, en este caso entre comillas, finge cualquier situación para no pagarle a la clínica. Y la clínica ejerce un derecho de cobro, ahí no recurre a ustedes. Lo que pasa es que la clínica, hay un procedimiento eminentemente comercial, que es el empresarial. Hay una institución que se llama clínica privada que está proveyendo a un ciudadano un servicio en este caso. Hay unas condiciones que tienen que darse. Para que el ciudadano ingrese, por ejemplo, tiene que entregar muy probablemente, si es de manera voluntaria, no emergencia, un carnet. El carnet es validado desde el punto de vista de la ARS, y la ARS significa los montos que tiene de cobertura para diferentes procedimientos. Sí. Ahora, la parte de emergencia no es un elemento comercial. Es justamente un derecho fundamental que está siendo posiblemente monitoreado, porque si no se le atiende, no se le estabiliza a ese paciente, va a morir. Entonces, la estabilización sí está consignada dentro del plan de todas las clínicas, y las clínicas así lo hacen. Te estabilizan y luego te refieren a un hospital o a una clínica que sí tenga cobertura. Pero creo que, dadas las situaciones que se han dado de manera histórica, las clínicas en ese sentido tienen una vocación de estabilizar, y si no, pueden ser sancionadas por la CISARRIL. Yeah. Por eso es importante entender un poco el sentido amplio de la Ley de Seguridad Social, pero al mismo tiempo la incidencia de cada una de las instituciones que conforman el sistema, como está consignada justamente. Bueno, lo de ustedes en ese caso es marginal.
Bueno, depende de si no hay respuesta de la administración, que muchas veces se da eso. A veces tocan la puerta, no solamente de la clínica, sino de la instancia, en este caso DIDA, que ha intentado hacer un relanzamiento de la misma porque hay un nuevo incumbente, pero en sus momentos no existía esa respuesta tan automática y de madrugada o en cualquier momento se daban ese tipo de situaciones que era el paciente que no le permitían irse o el cadáver que no lo entregaban. Entonces, ahí sí el defensor entra justamente. Ok. Pasamos ahora a la administración. Cuando hablamos de administración, hablamos de los organismos y órganos del Estado. Sí. ¿Cuán activo es el defensor del pueblo frente a situaciones específicas de los prestadores de servicio público, digamos, las generadoras, la distribuidora de energía, varias instituciones públicas que deben responder oportunamente a la demanda de su ámbito de los ciudadanos, si son renuentes o son ineficaces en ese caso, casos específicos, y reitero, en los cuales el defensor del pueblo haya tenido que obligar a la administración a ajustarse a lo que establece su obligación. Bueno, casos particulares te pudiera decir un reglamento de la Superintendencia de Electricidad con lo relacionado a los paneles solares, por el concepto de lo que es la energía renovable y lo que es la evolución en sí del sistema de electricidad de República Dominicana. Incluso parte del pacto eléctrico tenía que ver justamente con esa posibilidad. Desde el punto de vista del orden jerárquico o del procedimiento administrativo, de lo que es el derecho administrativo, todo parte de que las prestadoras de servicios, en este caso de electricidad, no den las EDES no le den respuesta al administrado, en este caso al cliente, al usuario. Entonces ahí el defensor del pueblo ejerce, pero si una vez esa respuesta no es efectiva o no es consecuente con lo que entiende el usuario, ahí entra Protecon. De Protecon entra la superintendencia y si no entra justamente al tribunal administrativo. Nosotros, por ejemplo, logramos hacer un pilotaje de unas 5.000 notificaciones que no habían sido entregadas a igual número de usuarios, justamente por la Superintendencia de Electricidad y el impostón en ese momento. Porque uno de los elementos que encontramos desde el punto de vista de la no garantía del derecho tendría que ver porque las prestadoras de servicio, en este caso las EDES, no les respondían al usuario. Entonces, ese silencio administrativo es una vulneración del derecho. Por eso el defensor tomó esa cantidad de notificaciones como un experimento, un pilotaje, logró el cometido, que era que el usuario sí recibiera su respuesta y entonces pudiera decidir si iba a ser el orden jerárquico o no. En ese sentido, no solamente generamos el acuerdo, sino que le dimos seguimiento a la ejecución del mismo para que pudiéramos ver cuál era el comportamiento de los usuarios. La Ley General de Electricidad al defensor del pueblo le confiere la capacidad en uno de los casos, que es en lo que tiene que ver con las inspecciones, pero es muy limitativo. Ahora, eso no limitó el ejercicio del defensor del pueblo y en una visión más progresista o una visión más activa del rol mismo, nosotros incidimos justamente que la superintendencia, Protecon y las EDES asumieran sus responsabilidades sin responder al usuario. Eso es un bloque y el otro bloque tenía que ver con lo que son las vistas públicas y lo que son los reglamentos para la parte de la electricidad renovable, en este caso los paneles solares. En ese caso me llama la atención porque justamente se está en discusión ahora de cuál es la afectación financiera de las distribuidoras como consecuencia de la proliferación. Proliferación, eso es muy sencillo decirlo, pues instalar paneles solares cuesta 300, 400 mil pesos, o sea, no puede proliferar. Sí, claro. Pero digamos, usemos el término. La afectación de las EDES supuestamente por los paneles solares. Como la ley de electricidad, creo que la ley que rige el caso de la Comisión de Energía, que para el fomento de la energía no renovable, y como ese alegato de afectación puede vulnerar esa ley, ahí ustedes han tenido que ingresar. No solamente generamos el espacio de consultas públicas que la Superintendencia de
de Electricidad a bien tuvo crear para que todos los usuarios pudieran participar, sino que hemos tenido reuniones incluso hasta con la Asociación de Usuarios de Paneles Solares, e incluso la superintendencia en un momento evacuó una resolución que tenía que ver con un conflicto que había en el este y tenía que ver luego de haber escuchado a todas las partes, porque uno de los elementos que ha planteado el defensor no solamente es el diálogo, sino preservar el artículo 1 de su ley, que es la neutralidad. Por eso es tan fácil para el defensor interactuar con todos los sectores o todos los afectados, porque hemos mantenido justamente ese precepto para poder tener ahí la tranquilidad de que todos entiendan que lo que estamos buscando son soluciones. En el caso de la electricidad, yo soy del planteamiento que el pacto eléctrico tiene que ser justamente puesto en la mesa de discusión. Creo que el CES debiera ser el espacio natural o el Congreso de la República, porque hay muchos de los aspectos que están consignados en el pacto eléctrico que no se han podido ejecutar. Y la parte de la energía no renovable, o la renovable en este caso, que es la pregunta que me hace Nelson, tiene que ver mucho con esa posibilidad del usuario de poder tener una capacidad más básica, pero también más flexibilidad financiera. E indiscutiblemente es el escenario que en el 2025 pudiéramos estar viendo, y el defensor no solamente se quedó en esa parte, en las acciones directas, sino que fijó una posición, un artículo de opinión, porque la visión del defensor también incide en que la sociedad pueda tensar algunos aspectos y esa tensión genere mayor garantía de derechos para otros sectores. Es correcto, ese ámbito es muy relevante. Yo creo que debería, en el año próximo, se genera ese espacio de discusión, y el defensor del pueblo, aunque su artículo, en el artículo 1 dice que establece la neutralidad, debe ser neutral, porque es un órgano prácticamente de arbitraje. Sí. Pero no hay un espacio para que el defensor sea un... No, incluso, por eso te dije que en el periódico Acento puedes ver un artículo de opinión donde fijamos una posición relacionada con la energía renovable, porque justamente los paneles solares y otros elementos de almacenamiento de energía de manera individual son aspectos que el pacto eléctrico contempla y indiscutiblemente se tiene que tratar de proliferar, porque ese tipo de paliativo desde el punto de vista financiero para cualquier ciudadano es importante, porque la factura eléctrica te consume un gran porcentaje de tus ingresos y el defensor del pueblo está consciente. No puede incidir en la tarifa porque no le corresponde, como también no lo haría desde el punto de vista del proconsumidor porque tiene que ver con los precios, o el tema de Inespre porque hay una libre competencia. Pero eso no quiere decir que no pueda fijar posiciones u opiniones que vayan de la línea justamente de lo que el ciudadano y las ciudadanas están necesitando. Por eso el hecho de sentarse a elaborar un artículo de opinión tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos a lo interno, que permite un poco visualizar una sociedad de manera progresista. Frente a la idiosincrasia de los dominicanos que nos creemos con el derecho, o sea, con el derecho por encima de todo lo demás, eso se traslada inmediatamente a alguien que nombra en un puesto público. Ustedes no han tenido esa resistencia en los órganos, en los organismos públicos. Bueno, ¿qué viene a fungir el defensor del pueblo aquí? Mira, sí, no te digo que no, al contrario, yo creo que ha sido parte del crecimiento institucional y la madurez desde el punto de vista organizacional. Pongo de ejemplo el primer director de correo del gobierno del presidente Luis Abinader, el cual no entendió lo que se le estaba solicitando, y lo pongo de ejemplo. Nosotros le solicitábamos mediante la comunicación de la Secretaría General, era el listado de empleados o servidores públicos que habían sido desvinculados y su razón, algo que él tiene todas las posibilidades porque todo gerente tiene derecho a nombrar a las personas siempre y cuando esté en el marco de la Ley de Función Pública. Sí. La respuesta de él no fue ese listado. Fue un acto de alguacil diciendo que él no tenía que responderle al defensor del pueblo. Un acto desproporcional, indiscutiblemente, porque no había necesidad de hacerlo como tal. Bueno, eso conllevó que el defensor del pueblo incidiera no solamente en los tribunales, sino que siguiera la lucha, pero no la lucha por el defensor, era por la respuesta a 45 servidores públicos que eran de carrera y necesitaban ser repuestos o tenían derechos, los cuales tenían de alguna manera que ser respondidos por la administración. Al final, ¿cuál es el resultado? Se reincorporaron 45 empleados de carrera, se le pagaron 92 millones de salarios vencidos y no pagados, y al mismo tiempo se pagaron prestaciones por 130 millones de pesos. Por lo tanto, el defensor como individuo... ¿Y faltó un acto? No, porque ese fue otro. Que lo votaron. Pero no, ya esa
parte administrativa tiene que conlleva una serie de elementos el marco completo. En el marco completo sí tuvo esa conclusión. Sí. Pero yo me circunscribí justamente al acto administrativo que él no entendió que era lo que le estaba buscando el defensor del pueblo. Es como, por ejemplo, el caso que pasó en el canódromo. Nosotros en ningún momento estábamos haciendo otra cosa que responder a una serie de ciudadanos que se habían acercado donde nosotros. Muy triste recordación para ti. Para mí, mira, tú sabes que es más triste de recordación, y te lo digo con el alma, no por Pablo, porque tú bien sabes, yo vengo de una formación católica practicante, entonces yo soy un ser humano que la vida le pone oportunidades y le pone riesgos. Ahora, mi dolor fue por mis 15 compañeros de trabajo y los medios de comunicación. Sí. Porque incluso una de las personas que andaba, que era una joven, recibió un golpe en uno de sus senos y fruto de eso ella renunció de la institución. Una gran profesional. Y como ella te puedo significar los periodistas y la periodista que estaban ahí del listín de CDN, más otro compañero como el secretario general, un activo de nuestra institución, don Harold Modesto. O sea, si yo voy a Pablo puede sentarse en enero sin ningún problema, beberse un mavío, comerse un sándwich con la oficial superior que en ese momento estaba. El problema no es Pablo, el problema es que la institución tiene que ser respetada, porque luego de que pase Pablo y el equipo de gestión, tiene que haber un referente en el defensor del pueblo de cómo se hacen de las cosas de manera correcta. Y eso es lo que a uno le duele, porque uno cree en la democracia y cree en la institucionalidad democrática. Y la actitud. Sí, sobre todo. Innecesaria, una reacción innecesaria. Porque mira, incluso nosotros pasamos 2 procesos de seguridad. Todo el que ha ido a esos espacios saben que hay una barra que le llaman garita, hay un anuncio formal de quién va a entrar, hay un descanso, que es donde normalmente uno giraba a la izquierda, y ahí fue que empezó toda la agresión. Lo cual yo te puedo decir que nosotros cumplimos con el protocolo de inspección que hicimos en esta gestión para poder garantizar el debido proceso. En ningún momento transgredimos ninguna norma. Creo que todo el mundo, sin ninguna duda, vio que estaba todo el mundo con chalecos, o sea, estábamos uniformados, los vehículos estaban rotulados, se hizo un proceso previo a la llegada. En ningún momento se pasó palabras ofensivas. Ahora, energía sí se tiene. ¿Por qué? Porque había ya una agresión previa a la prensa, específicamente el Listín Diario, que fue el primer medio que fue agredido con la cámara. Y en ese momento que yo enérgicamente digo, la autoridad se respeta, el artículo 190 no confiere, porque ya se había agotado un proceso eminentemente de cordialidad. ¿Cuál es la necesidad de agredirnos? ¿Cuál es la necesidad de violentarnos? Entonces, creo que esos 2 ejemplos dan a entender que en algún momento sí ha habido desconocimiento. Claro, nosotros generamos un proceso de formación a los funcionarios a través de un curso de unas 16 horas con una universidad que era virtual, que le llegaba a los consultores jurídicos y a los titulares, como una manera también de sensibilizar. Porque el defensor del pueblo está consciente, y tú lo decías al principio, que hay un desconocimiento no solamente de la figura como órgano, que cuando nosotros llegamos en el 2021, en el 22 presentamos una encuesta y menos del 40% conocía al defensor del pueblo. Hoy esa misma encuesta, que la presentaremos en enero próximo, prácticamente el 70% de la población conoce al defensor. Pero más que el órgano, el dolor era el desconocimiento de los derechos. Esa encuesta, prácticamente el 40% conocía un derecho fundamental y no conocían derecho fundamental el 57% de los jóvenes y el 64% de los jóvenes de bajos recursos. Hoy en día prácticamente el 60% conoce un derecho fundamental. Entonces, cuando hemos hecho un esfuerzo de garantismo, también hemos hecho un esfuerzo educativo, porque al fin y al cabo tenemos que complementar el esfuerzo del defensor para poder cumplir ese plan estratégico institucional que propusimos y que vamos a dejar en el 2027. Bueno, un órgano nuevo, es lo más entendible que haya desconocimiento. Sí, pero, totalmente. Pero ya después de 15 años, 15 no, ya después de 13 años. Yo te aseguro que después de estos 6 años va a ser un antes y un después. Y ese es el espíritu que tengo frente a mi hijo, frente a mi esposa y frente al pueblo dominicano, porque de eso se trata de ser servidor público. Yo lo que estoy tratando de aportar junto con un gran equipo es justamente que el defensor haga las funciones para lo que está.
¿Y te sientes bien en el Defensor del Pueblo? Sí, indiscutiblemente creo que es una gran experiencia. Humildemente te digo que le doy gracias a Dios todos los días. La Ruta de los Derechos me permite ver, en este caso permitió, porque ya concluimos esta primera etapa que fue a nivel de provincias, una realidad de cada provincia de la República Dominicana. Esperamos el año próximo hacerlo a nivel municipal, va a ser un gran reto. Fue un reto hacerlo a nivel provincial, porque el equipo de trabajo que logró esta proeza trabajó con una agenda prácticamente de 8 actividades por provincia. Imagínate lo que implica el izamiento de la bandera, caminar por las calles con el orgullo dominicano, la conferencia que daba el titular con el liderazgo económico, social y político, las carpas que se apostaban en los parques públicos con otras instituciones que no solamente era el Defensor. Ahí tú tenías SENASA, tenía pensiones y jubilaciones, tenía la superintendencia de pensiones, tenía Promipyme, tenía una serie de instituciones que iban a complementar el trabajo del Defensor. Toda una logística. Además de diálogos con comunitarios, con mujeres emprendedores, con la juventud, para no solamente entender la dinámica de la vulneración, sino de cómo podemos apoyar a que el Estado sea más eficiente en la provisión de ese Estado social y democrático de derecho. Cuando digo si te sientes cómodo, porque el Defensor del Pueblo puede aspirar a otro periodo. Yo creo es como muy temprano. No, ¿verdad? yo creo en la institucionalidad, Nelson. Yo creo que estos 6 años son los que hablan. Y yo siempre he dicho que la mejor forma de dar resultados es trabajar. Claro. En el marco de lo que es el servicio público, si la institución logra su plan estratégico institucional y al fin y al cabo nosotros podemos decirle al pueblo dominicano como equipo, misión cumplida, estamos haciendo lo que corresponde desde el punto de vista del ideal del constituyente y de la misión que como duartiano puede tener un servidor público. Apelo justamente a que los ciudadanos entiendan el rol de nosotros, pero que también vean que estamos conformados por un equipo de hombres y mujeres que somos servidores públicos. Porque a veces entienden que es Pablo. Pablo es uno entre muchos. Yo quizás soy el vocero, quizás soy el que de alguna manera u otra guía, orienta, promueve, reflexiona. Muy probablemente sea el que lleve más tensión de todos los compañeros y compañeras por Tiene que orientar, el rol, tiene que trazar. porque tengo todos los elementos en la mano, el garantismo, el administrativo financiero, el educativo, pero es un gran equipo y yo me siento muy orgulloso de ser parte de ese equipo porque sé que lo están haciendo con mucha pasión y mucho amor. Y si hay algo que yo le tengo que dar gracias en el 2024 a Dios Todopoderoso, aparte de mi familia, es justamente el poder contar con un equipo que una idea o una visión la convierten en realidad. Y eso no se paga con dinero, eso se paga con mucha voluntad de trabajo. A toda la Ruta de los Derechos, el único servidor público que asistió a todas, salvo, a todas te lo puedo decir porque me entregaron hasta un reconocimiento de los mismos compañeros, fui yo. O sea, cuando el titular tiene la capacidad de ir a todas las provincias, cuando habían choferes, habían personal de apoyo, especialistas, educadores, todo un equipo, la única persona que repitió toda la provincia fui yo. ¿Pero por qué? El ejemplo. Por el ejemplo y por el amor a lo que estoy haciendo. Y ese es el ánimo que a mí me lleva todos los días, a llegar a las 8:15 de la mañana. Fijo ahí, sin tener que ponchar tarjeta. Por 8:15, yo llevo a mi hijo al colegio y de ahí me voy a la oficina, por el amor que tengo al trabajo. Mira, antes de la pausa, la primera pausa, hay un tema que pudiera, yo lo pregunto para que quede claro, o sea, el derecho a la salud es fundamental, está establecido en todas las constituciones, en las convenciones de derechos humanos, etcétera. Pero aquí tenemos un caso que genera preocupación. No sé hasta dónde el defensor puede o ha debido participar en algún momento. Y es el tema de las parturientas haitianas que desbordan, según las informaciones, que desbordan los hospitales públicos demandando derechos, demandando atención para dar a luz. No se le ha presentado ningún caso de que los haitianos, aunque sean indocumentados, tienen derechos. Mira, nosotros en ese sentido siempre hemos dicho que la soberanía nacional está por encima de todo. Y siempre hemos dicho que somos opuestos a las irregularidades. Nosotros entendemos que todo el que tenga el territorio nacional tiene que tener su proceso migratorio, su proceso de estadía totalmente regularizado. Ahora,
solventando ese aspecto que eminentemente tiene que ver con la Constitución y la Ley General de Migración, el momento de parto es un momento de emergencia que pueden morir 2 vidas. Y esa parte tenemos que estar conscientes. Ahora, el enfoque es si se atiende a una mujer que va a dar a luz o no. Yo creo que es un momento de emergencia y tiene que ser atendida. Ahora, el cuestionamiento del defensor del pueblo siempre ha estado en la frontera y siempre ha estado en el territorio. ¿Cómo llegan? Porque llegan, porque pagan dinero, coima de 14 puntos de chequeo que tiene la frontera, del lado de Santo Domingo y del lado de Puerto Príncipe, ¿cómo ellos lo pueden transitar? ¿Cómo ellos llegan a hacer el parto? Justamente porque hay una mafia binacional de una alianza público-privada. Pero no solamente eso, la presencia haitiana en el país también puede ser regularizada por el Ministerio de Interior y Policía, o por Migración, que pertenece al Ministerio de Interior y Policía. Entonces, tenemos una serie de instituciones que tienen que funcionar y tienen que hacer funcionar lo que le preserva por ley. Migración está haciendo un proceso de deportación. No hay problema, siempre y cuando cumplan el punto 3 y 6 del plan que planteó el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la garantía de los derechos, para que eso no nos afecte desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista de la dignidad humana, es importante. Ahora, el Ministerio de Interior y Policía tiene ahí la posibilidad no solamente de aplicar la ley de migración, sino en conjunto con el Ministerio de Trabajo, aplicar la ley justamente de trabajo y empezar a imponer multas. Porque al fin y al cabo, esas personas irregulares llegan a buscar empleo. Como nosotros migramos a Estados Unidos a buscar empleo. Lo importante ahí es que ambas instituciones, tanto el Ministerio de Interior y Policía como el Ministerio de Trabajo, ejercen sus funciones. Porque si no vamos a estar en lo que siempre hemos estado, un círculo vicioso. En el caos. Vamos a la pausa, Pablo. Venimos con un tema que es bastante espinoso. Me refiero a las cárceles. Eso es un dolor de cabeza que he visto que Pablo, el defensor del pueblo, Pablo y yo, ha estado muy pendiente, y ahí se generan violaciones terribles a la dignidad de las personas que caen en la prisión por violación de las leyes, más no pierden sus derechos. Vamos a hablar con el defensor del pueblo al regreso de ese tema tan espinoso. Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. El tema de las cárceles, los centros de rehabilitación, que ahora no son presos ni reclusos, sino Centros internos, de privación de privados de libertad e internos. Sí, O exactamente. privados de libertad, como tú quieras. Sí, pero siguen siendo presos, ¿eh? Esa es la verdad. Lo que cambió fue el lenguaje. Personas que no tienen libertad. Personas que no tienen libertad, que no pueden ser como Pablo cuando terminemos aquí el programa, que me voy a comer una pizza. Exactamente. O yo. O una Coca-Cola. O Juan, que está ahí detrás, Juan Reyes, que está detrás de la cámara. Privado de libertad. La libertad después de la vida es lo más sagrado que tiene una persona. Exactamente. Pero cuando la pierde porque violentó las leyes, Cometió un acto ilícito. tiene que cumplir. Tiene que cumplir sentencia. Pero digo, no pierde los derechos. Entonces tenemos, creo que son 14, 15 mil presos o privados de libertad. ¿Preventivos? 16.000. 16.000. De una matrícula de 25.000. Incluyendo personas que cuando el juez vea su caso, tendrá que mandarlo para su casa porque tiene más tiempo en prisión o en privado de libertad Sí. que lo que la sanción conllevaría. Para que el juez de la ejecución de la pena es el que le correspondería ya esa parte, pero tú tienes privados de libertad que tienen problemas de enfermedades mentales, tienes enfermedades como enfermedades terminales, tienes privados de libertad con situaciones que escapan incluso hasta la edad. Y eso es, creo, de la lectura que tenemos que darle a la privación de libertad para, de alguna manera u otra, regularla. Porque a veces no entendemos, Nelson, lo que es una prisión. Para una sociedad que aspira a tener una seguridad ciudadana estable, es esencial que los centros de privación de libertad no sean universidades del crimen. ¿Y qué se da en nuestras cárceles? Y es una lectura que el defensor ha llamado la atención porque he visto lo que pasa en Ecuador,
en Guatemala y en Perú, donde el crimen organizado opera dentro de las cárceles para tener el control de la ciudadanía completa. Controla Entonces, las cárceles. al tener ese control, tú no puedes tener una seguridad ciudadana efectiva, porque la cárcel te da a entender quién es el que comete el delito, por qué lo cometió, dónde lo cometió, pero cuáles son las redes que operan externamente. Entonces, cuando en República Dominicana hay ciberdelincuencia o hay atracos o cualquier otro acto coordinado desde las cárceles, hay un elemento muy amplio donde está fallando nuestra seguridad, porque los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado tienen que estar conscientes de que ahí dentro opera el crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces entendemos que la seguridad es salario del policía. ¿Es necesario? Sí, pero no lo es todo. ¿Capacitación es necesario? Sí, pero no lo es todo. Ahí entra la tecnología para que tanto las unidades tengan cámaras como bitácoras digitales que me permitan con el EPS ver el tránsito de la patrulla para saber si no me fue a hacer una vuelta o estaba cumpliendo juntamente con su misión. Claro. Está la cámara del oficial o del agente para ver cuál fue el abordaje al ciudadano en el uso del manual de fuerza, que es lo que le corresponde. La body cam El body cam te sirve justamente para ver el abordaje, pero la cámara que está dentro de la patrulla, que enciende en todas partes con la luz, con la centella, es la que te permite ver cómo fue todo el tránsito. Pero el GPS y la bitácora digital te permiten, cuando tú haces un proceso de auditoría del uso efectivo de la fuerza o no, te da a entender qué fue lo que pasó ciertamente. ¿Fue una vulneración de derechos o fue que el ciudadano no entendió el mandato y quiso agredir a la autoridad? Entonces, esos elementos son los que pueden garantizar que el policía se sienta vigilado y al mismo tiempo cumpla lo que se ha formado y honre el honor que significa tener un uniforme militar o policial, que es lo que pasa en cualquier parte del mundo. Investido de autoridad. De la autoridad que le confiere ese honor, que es justamente el uniforme. Pero ¿qué pasa? Que ese policía que está en la calle tiene que tener información que viene de las cárceles. Por eso justamente esas dos mancuernas son las que te puede dar todo un sistema de información para poder garantizar la seguridad ciudadana. Por eso la distribución en cuadrantes o lo que le llaman microespacios son los que permiten que tú puedas entender quiénes son los que están viviendo y si hay una entrada o salida novedosa, te parte una alerta. Porque de eso se trata, tener una visión amplia de lo que es la seguridad para poder garantizar esa estabilidad que tú necesitas. ¿En cualquier parte del mundo puede haber atracos? Claro que sí. No, ¿Pueden haber agresiones? Claro que sí. Pueden haber muchísimos elementos. Ahora, dentro del marco de lo que es la estabilidad de la seguridad, le permite al ciudadano tener la calma, la tranquilidad de que puede salir o entrar de un espacio físico, que puede de alguna manera desarrollar su vida de forma organizada, y eso es lo que se busca en una sociedad. ¿Cuál sería la recomendación viable del defensor del pueblo para destrabar esa represa de prisioneros, de privados de libertad, sobrepasando ya 16.000 en condiciones de privación de prisión preventiva? Prisión preventiva. Mira, sí. Ahora que nos abocamos a elegir un nuevo procurador o procuradora general de la República, tiene que darse un diálogo fraterno y honesto entre el Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Público, específicamente el procurador. Porque tanto Defensa Pública, que hace una buena labor, el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia y sus tribunales, por eso lo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, ahora existe una comisión presidencial relacionada con el tema de las cárceles que lleva Roberto Santana. Sí. Tienen que generar un diálogo, porque uno tiene que ver con la mora judicial, pero dos tiene que ver de la solicitud excesiva de prisión preventiva de parte del Ministerio Público. Creo que el código plantea dentro de sus 7 medidas varias que pueden ser rápidamente utilizables. Por ejemplo, los grilletes electrónicos, el ITLA lo pudiera hacer y esos grilletes del ITLA saldrían más baratos y el Estado pudiera hacer un fondo para aquellas personas que no tengan dinero para pagar 50, 100 dólares mensuales, ahora valen 300, 400, puedan tener esos grilletes electrónicos y eso descongestiona las cárceles. Indiscutiblemente uno de los elementos que te plantean es la inseguridad de que se presenten a audiencia. Bueno, yo creo que la Policía Nacional juega un rol esencial e incluso los ayuntamientos juegan un rol esencial para poder de alguna manera documentar a las personas. Y dentro del marco de las garantías económicas y otras,
hay mecanismos donde el privado de libertad no tenga que estar en una cárcel, puede estar en una prisión domiciliaria. Y te pongo un ejemplo que pasó en Najayo con una joven que murió en su casa. Ella tenía un cáncer de páncreas, incluso fue un día feriado que yo fui. En ese momento, incluso hasta la primera dama me llamó con la situación y le dije, no, yo estoy acá. Y la joven vivía en Puerto Plata. Ella tenía una condena en Najayo y ya el cáncer estaba muy avanzado. La jueza de ejecución de la pena varió la medida y ella tenía, la sentencia era prisión domiciliaria. Ella murió en su casa. Ahora, esas características tú las tienes que analizar caso por caso y creo que en un diálogo de ese nivel que planteo se pueden dar situaciones que pudieran descongestionar las cárceles y eso haría que tuvieran menos costo para el Estado, pero también que jugaran dos roles esenciales. Uno, la parte educativa, para que entiendan que cometieron un error, sí, para que entiendan que cometieron un crimen y que entiendan que van a volver a una sociedad que necesita mano de obra. Y que tiene que pagar por su tiene que crimen. pagar por su crimen. Y dos, desde el punto de vista laboral, que aprendan un oficio para que cuando salgan de ahí no salgan a hacer más de lo mismo, sino que busquen justamente un empleo que les permita garantizar los ingresos para poder vivir de manera digna, sí, como debiera de tener todo el mundo, para no tener que depender de asistencialismo ni de clientelismo. Sí. Entonces, entiende que como el diálogo puede desembocar en comprometer hasta donde sea posible al Ministerio Público la reducción de esa alegría de pedir prisión preventiva para todo el mundo. Es que tiene que reducirse, pero para eso tiene que haber una estabilidad de que se van a presentar. Porque lo que te alega cualquier fiscal honesto que tú hables es que él no tiene la seguridad de que esa persona se vaya a presentar a audiencia y vaya a salir de alguna manera del país o se vaya a esconder. Entonces tú tienes que crear esas condiciones para que el fiscal tenga la tranquilidad de que puede solicitarlo y que sí se va a presentar. Incluso en la Procuraduría, que en la gestión creo que fue del magistrado Radamés, se pensó hacer una policía del Ministerio Público para que pueda garantizar esa presentación periódica de los acusados. La llamada policía técnico-judicial que se ha hablado hace 40 años. Pero eso yo entiendo que no es necesario. Vamos a abocarnos con que la Policía Nacional se ha hecho un proceso de reforma, que continúa el proceso de reforma, pero dentro de sus atribuciones está justamente presentar al privado de libertad. Y eso va a implicar también una gestión más eficiente de la Dirección General de Prisiones, porque la Dirección General de Prisiones tiene que ser parte de las prioridades del Ministerio Público, que no es solamente pasarle el dinero a los comedores económicos para que lleven la comida, implica un sistema que sea totalmente articulado. Por eso incluso accedí a ser parte de la Comisión de Habilitación de las Parras con el magistrado Subero Isa y por la presencia del magistrado Subero Isa. Ya el Ministerio de Vivienda dice que el primer módulo de las Parras lo entregaría para mitad del año próximo, así esperamos, porque se le dio junto a varios decanos de universidades y otros especialistas como Defensa Pública, entre otros, pudimos darle el aval para que pudieran hacer su licitación. Ellos hicieron su licitación, ejecutaron, entonces ahora esperamos la obra para ir descongestionando esa realidad que es lacerante y que realmente choca con este nivel de evolución desde el punto de vista económico que nosotros hemos tenido por 40, 50 años, pero cuando tú vas a las cárceles tú lo que ves es todo lo contrario, vejación. En las visitas a las cárceles, que han sido muchas, ¿cuál es la mayor queja cuando se acercan al defensor del pueblo, los privados de libertad, a los cuales abordas? ¿Cuál ha sido la...? Mira, nosotros hemos visitado los 42 centros de privación de libertad de República Dominicana. Incluso hicimos el registro de los 25.000 privados de libertad. Sacamos 6 cuadernillos que recogían toda la situación en función de 6 derechos fundamentales y uno que los resumen. Ahora, el tema de la salud es algo que llama mucho la atención, porque ellos mismos llaman a colación de que no tienen chequeo periódico. Por ejemplo, el caso de las mujeres con el tema de las mamas o la parte vaginal. Indiscutiblemente en el caso de los hombres tienen temas relacionados con la parte de hidratación, los riñones, la hipertensión y temas cardíacos que tienen que ser vistos desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de educación. Creo que mantener una estabilidad de la educación preuniversitaria y habilitarle opciones universitarias en todas las cárceles es indiscutiblemente un derecho. Y si tú puedes conjugar ambas y al mismo tiempo generar, según la ley del 21 de cárceles, el artículo 150 habla de medio libre,
crear una estrategia. Incluso yo hice que se produjera una reunión entre el director de prisiones y el CONEP para poder habilitar el medio libre como un mecanismo de reinserción social. ¿Hay negación de derechos en la cárcel? Sí, continuamente. Incluso por eso el Defensor del Pueblo pega en cada uno de los comedores un material adhesivo que tiene un teléfono 24 horas y tiene un código QR por si acaso no tienen recursos. Además, tiene todo descrito desde el punto de vista del Código Procesal Penal y la Constitución para que sepa sus derechos. Y además, la primera adjunta ha hecho muchas inspecciones como parte de la responsabilidad que le corresponde y lo ha hecho de manera efectiva. Y creo que prácticamente gran parte del esfuerzo que se ha hecho en términos de cárceles tiene que ver no solamente con la investigación que hizo el Defensor del Pueblo, sino con las inspecciones continuas que ha hecho ella, he hecho yo, he hecho el segundo adjunto como parte de la ley del Defensor del Pueblo. ¿Y el acceso a la cárcel cuando ha tenido que ir a esos recintos? No, gracias a Dios abiertos? ha sido fluido, con la mayor disposición. El director general de prisiones es una persona muy consecuente, muy colaboradora y tengo que significarlo indiscutiblemente. Es una persona que ha entendido el rol de la institución e incluso recientemente estuve apoyándole en la apertura de un módulo de salud mental en San Pedro de Macorís. Excelente. Pablo, gracias. Gracias a ti, Nelson. Y te reitero mi amistad y deseo que la gracia de Dios esté contigo y el manto protector de la Virgen que envuelva a toda tu familia. Amén. Y para ti, para toda tu familia y todos tus allegados. Tremenda conversación con Pablo, como yo esperaba, de verdad que sí. Muy, muy interesante. Informaciones muy relevantes para que la gente conozca de qué se trata cuando hablamos del Defensor del Pueblo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros este día. Sigan con el doctor Marino Vinicio Castillo y la respuesta. Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación.